Responsable, comprometida y apasionada. Inicia desarrollando GanoExcel hace 4 meses y su visión de beneficiar a muchas familias con nuestro producto la han llevado a conformar organizaciones en Villavicencio, Bogotá y Estados Unidos. Así que recibamos con un fuerte aplauso al rango bronce de la compañía, Carolina Fuentes. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Sandra Carolina Fuentes Ballesteros, soy médico especialista en medicina familiar, ejerzo mi profesión en 2 instituciones prestigiosas de Bogotá. De verdad es un honor para mí estar acá acompañándolos. Gracias a la Mesa de Liderazgo de Bogotá de Villavicencio por la invitación. Por haberme invitado a hablar de un tema que actualmente me apasiona enormemente, que es el ganoderma y su aporte trascendental en la calidad de vida. Para hablar del ganoderma es importante contextualizarnos qué son los radicales libres y el estrés oxidativo del cual se enfrenta el cuerpo humano y sus implicaciones en salud. Los radicales libres como tal son normales en el cuerpo humano, es decir, cuando hay una homeostasis normal, los radicales cumplen funciones de apoptosis celular, es decir, nos previenen durante el proceso de envejecimiento que las células generen, por ejemplo, cáncer. Adicionalmente, procesos de maduración celular, regulación de receptores de insulina. Sin embargo, cuando este balance de radicales libres y de antioxidantes se ve desproporcionado, es decir, hay mayor presencia de radicales libres que de antioxidantes, esas concentraciones altas generan daño a nivel celular y del organismo. ¿A qué me refiero? Actualmente, aparte de que el organismo genera estos radicales libres que cuando se aumentan en cantidades desproporcionales en el cuerpo producen mutaciones genéticas y por tanto enfermedades, y en estas incluye el cáncer. Adicionalmente se tiene que agregar todos los agentes externos que adicionalmente hacen que se produzcan más radicales libres, como lo es la contaminación normal del humo del carro, como es el consumo del tabaquismo, como es la radiación ionizante de radiografías a las que estamos expuestos muchas veces, el estrés normal y diario que tenemos con nuestro trabajo, infecciones a los que el cuerpo también normalmente están sometidos, al consumo de alimentos preservados o comidas rápidas. Todo eso involucra ese disestrés oxidativo y genera cambios y mutaciones que por ende, así como en la manzana cuando los ponemos al aire libre, como quien dice, genera un daño estructural y pérdida de las funciones normales o de las propiedades normales de una manzana. Acá en un ejemplo, el tomate se va deteriorando por la presencia de radicales libres y pierde su funcionalidad, como quien dice, llegando a la nada. Lo mismo pasa en las células internas de nuestro cuerpo. Cuando se van acumulando todos esos radicales libres, las funciones celulares propias de cada organismo pierden, como quien dice, su función normal, y por eso genera enfermedades y patologías. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el estrés oxidativo, el aumento de radicales libres, la disminución de antioxidantes como la peróxido dismutasa, que es un antioxidante normal que tenemos en el cuerpo, cuando se genera esa disregulación, hace que haya una activación neurohormonal, aumentando la aldosterona, angiotensina, endotelina, que produce de por sí disfunción cardíaca, es decir, alteraciones en la contractibilidad por apoptosis del cardiomiocito, es decir, de las células del corazón,
y por otro lado la activación de citoquinas como el factor de necrosis alfa tumoral y todo el sistema proinflamatorio como las interleuquinas 6 que conllevan a una disfunción endotelial y por tanto un aumento de la resistencia vascular, un compromiso renal, pulmonar y muscular que lleva a una sobrecarga hemodinámica y por ende al desarrollo de patologías como lo es la hipertensión, las valvulopatías y todas esas alteraciones del sistema circulatorio que por tanto nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Esto hablando en general del sistema circulatorio. Pero cuando hablamos de cuáles son las implicaciones del estrés oxidativo a nivel de todos los órganos, encontramos que en la piel puede producir este estrés oxidativo psoriasis, dermatitis, a nivel articular artritis reumatoidea, a nivel del pulmón enfermedades obstructivas crónicas, a nivel del cerebro puede producir Alzheimer, Parkinson, todo el tipo de demencias que puede adquirir el ser humano, a nivel del sistema inmunológico, todos los desórdenes autoinmunes como enfermedades como el lupus, la artritis también reumatoidea ahí infiere, a nivel de múltiples órganos, la disfunción a nivel del páncreas que produce entonces diabetes, el desarrollo de cáncer de próstata, a nivel de ojo, la rinopatía y así sucesivamente. Es decir que a todo lo que nosotros nos estamos exponiendo en nuestro diario vivir, por nuestros malos estilos de vida, por decirlo así, por las radiaciones ultravioletas, por el mal estilo en la alimentación, todo eso nos está induciendo a enfermedades actualmente y estadísticamente, por ejemplo, acá a nivel mundial, muy prevalente las enfermedades cardiovasculares. Pero ahora ya no es raro hablar que en el segundo puesto encontramos que a nivel mundial la prevalencia del cáncer es del 16.3, eso es muchísimo. Hace, ponle tú, unos 15 años que eso no se veía. Lo que le seguía eran las enfermedades respiratorias, la diabetes, pero el cáncer no. Pero precisamente a todo lo que nos hemos estado expuestos a diario hoy en día nos produce toda esa mutación genética y por tanto el cáncer que ya es común, ¿no? Adicionalmente, si hablamos de cáncer, acá en Colombia se hizo un estudio epidemiológico en Cali en el año 2002 y 2006, donde nos muestran que en los hombres hay mayor prevalencia de cáncer de próstata, seguido por el cáncer de estómago y de mayor prevalencia en mujeres de cáncer de mama. Pero si nos comparamos con países pues revolucionarios de primera línea como Estados Unidos, vemos que nuestra brecha en el desarrollo del cáncer prácticamente es muy mínima. Es decir, el cáncer de próstata sigue siendo muy prevalente allá como acá en Colombia, el cáncer de mama también, el melanoma, el cervix. Estamos mal, ¿no? Digo yo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir esta problemática? Yo como médica especialista en medicina familiar definitivamente tengo que ser insistente en todas las medidas preventivas y entre estas medidas preventivas cabe hablar de los hábitos de estilo de vida saludable, que no lo digo yo solamente como médica, sino que todas las asociaciones tanto europeas como americanas avalan que es evidencia 1A, es decir, es lo primero que se debe que hacer en cualquier tipo de comorbilidades, es decir, un paciente que tenga diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, problemas en el colesterol, es el cambio en su estilo de vida, que eso implica tener una adecuada alimentación, es decir, 5 comidas diarias, la ingesta de frutas y verduras, la ingesta adecuada de líquidos de 1.5 a 2 litros, la realización de actividad física, más o menos en promedio 150 minutos semanales, el dormir, la buena actitud a la vida, porque pues nosotros tenemos que desarrollar
lo que es la resiliencia, es decir, el poder adaptativo a todos los cambios, evitar las grasas trans, evitar el consumo de alcohol y evitar las malas posturas. ¿Por qué hago relevancia a esto? Porque cuando hablamos de cambios del estilo de vida que impacten en esa problemática que tenemos del aumento de cáncer y de enfermedades metabólicas que hoy en día, como lo habían ahorita previamente, muy prevalentes, es importante la buena nutrición. No es lo mismo un organismo bien alimentado que uno no, y no es lo mismo un paciente obeso a un paciente flaquito. O sea, un paciente obeso no quiere decir que esté bien nutrido, es como quien dice, el equilibrio de la buena dieta y de lo que nosotros gastamos a diario para poder hacer nuestras actividades diarias. Ahora bien, lamentablemente nuestra cultura no nos da para alimentarnos bien, ¿no? Entonces no falta uno ir al restaurante donde le sirven a uno casi más de la mitad del plato de carbohidratos, o sea, papa, yuca, plátano encima de arroz y pasta, ¿cierto? Eso no es una buena dieta, y nosotros los llaneros también. Entonces la mitad del plato carne asada, papa y yuca, y si es que existe un poquito de ensalada, pero normalmente no lo hay. Entonces ahí es cuando tenemos que tocar el por qué el ganoderma tiene un impacto importante en la prevención de estas comorbilidades. El ganoderma es conocido en Japón como Renchi, en China como Lenchi, en Corea como Yongchi. Este es un hongo milenario que tiene una historia apasionante en Asia, muy conocido allá por todas sus propiedades benéficas para la salud, y no solamente eso, sino tiene incluso propiedades espirituales, de sabiduría, de buena racha durante el reinado de los emperadores en su entonces, y pues es conocido como el hongo de la inmortalidad o también como el rey de las hierbas. Gracias a Dios existe un doctor llamado Leon Sun-Sei que dedicó prácticamente 35 años de su vida en estudiar el Ganoderma lucidum, porque existen más de 200 variedades de Ganoderma, y pues él muy acuciosamente, que es nombrado como miembro de la Asociación del Instituto de las Naciones Unidas para el entrenamiento e investigación unitaria. Adicionalmente tiene muchos otros reconocimientos en la ONU, el Vaticano. De hecho es uno de los 12 líderes reconocidos por el Vaticano, que pues, como lo venía diciendo, estudió las 200 variedades de Ganoderma lucidum, y de esas 200 variedades de Ganoderma lucidum seleccionó los 6 principales hongos que tenían mayor beneficio para la salud del ser humano, sacando un extracto hidrosoluble. Cuando uno habla de extracto hidrosoluble es porque el cuerpo está constituido casi el 60% de agua, entonces cuando entra prácticamente llega a todas nuestras partes más distales del cuerpo humano, y así como entra sale, y el cuerpo adquiere, como quien dice, todos esos beneficios en salud que tiene las propiedades del Ganoderma lucidum. Ahora bien, no solamente el doctor Leon Sun-Sei se dedicó a estudiar el Ganoderma lucidum, sino que hoy en día es un tema de investigación muy apasionante para muchas personas, por lo cual, por ejemplo, en bibliotecas como PubMed, que es una de las bibliotecas más reconocidas para nosotros como médicos para consulta de evidencia científica, hay más de 1.670 artículos publicados sobre el Ganoderma lucidum y su beneficio en salud. Y no solamente eso, sino que aquí, en este extremo, vemos que cada año va aumentando estas investigaciones, dados los beneficios que se han visto y el impacto que ha tenido
este Ganoderma lucidum. De hecho, para el año 2000, para 1979 solamente se hablaba de 2 artículos publicados en PubMed. Para el año 2019 ya llevamos 98 nuevos artículos sobre el Ganoderma lucidum. Ahora bien, bueno, acá pues las investigaciones vienen tanto in vitro como en los seres humanos y los resultados que han tenido, que ya voy a venirles a comentar. ¿Qué es importante saber? El Ganoderma lucidum este extracto es un hongo que tiene muchos componentes, entre ellos tenemos los triptenos, los polisacáridos. Hago colación sobre todo a estos dos porque tienen, por ejemplo, los triterpenoides tienen un componente funcional a nivel de la modulación de la tensión arterial, es decir, se involucra en el sistema angiotensinal-aldosterona, por eso es que es un impacto positivo a nivel de las personas que sufren de hipertensión arterial. Los polisacáridos en estudios se ha demostrado que reduce incluso el tumor en personas, por ejemplo, con cáncer de próstata, ¿sí? Todos estos componentes activos que tiene el Ganoderma lucidum llevan a que pues, el Ganoderma aporte diferentes beneficios, y entre estos beneficios podemos encontrar que da apoyo y energía del cuerpo. Entonces, personas con fatiga crónica tienen bastante efecto positivo en ellos. Paciente tiene un efecto antiinflamatorio, es decir, en pacientes con artritis reumatoidea vemos que hay modulación del dolor, hay modulación de la inflamación. Adicionalmente tiene efectos antimicrobiales, así como antivirales, es decir, normalmente, no sé, si un paciente normalmente tenía una gripa y duraba 15 días con la gripa, cuando consumen el Ganoderma lucidum es muy normal ver que ya no les va a durar 15 días, sino va a durar solo 7 días del proceso o de la evolución normal de su enfermedad. Adicionalmente tiene propiedades inmunomoduladoras, a lo que me refería a los antivirales, y pues obviamente cuando uno habla inmunomoduladoras, habla que en pacientes, por ejemplo, con cáncer que tienen su sistema totalmente apagado, ayuda, como quien dice, a rescatar, y obviamente que, por ejemplo, el efecto de la quimioterapia y la radioterapia, que hace que se apague un poco más esas células de las defensas, aumenten un poquito y puedan, como quien dice, ser mucho más resistentes a su cotidianidad, ¿sí? Adicionalmente tiene efectos en el reductor como regulador de azúcar, es decir, pacientes con diabetes. Nosotros hemos utilizado el Ganoderma lucidum y efectivamente hemos visto mejoría hasta de 200 miligramos de la glucosa en sangre. También tiene propiedades antialérgicas. Podemos ver como pacientes con rinitis alérgica ya prácticamente no necesitan ni siquiera utilizar los antihistamínicos como la loratadina. Eso le pasa a mi prima, ella está súper contenta ahora. Adicionalmente tenemos que tiene propiedades antitumorales, es decir, ahorita voy a hablar un poco más de eso. De hecho tiene algunos componentes que ayudan a que las células buenas sean protegidas en los momentos, por ejemplo, de quimioterapias, y las células malas sean un poco más susceptibles al proceso de la quimio y como quien dice, vuelvan a su sistema de apoptosis, o sea, muerte celular, y pues haya, como quien dice, reducción también del tumor. También cumple una función antioxidante, que pues eso es lo más relevante acá, que como vimos, el estrés oxidativo, los antioxidantes lo que hacen es donar el electrón, por decirlo así, hacer un sistema de equilibrio y que no produzca esas disfunciones orgánicas que normalmente puede producir el estrés oxidativo. Adicionalmente tiene actividades reductoras del colesterol, entonces pacientes con hipercolesterolemia, triglicéridos altos, tiene un efecto positivo en este sentido, y por ende también disminuye el riesgo cardiovascular cuando podemos modular esto a largo plazo, y ahorita les digo a qué me refiero. Y adicionalmente tiene
unos beneficios de desintoxicación natural. A lo que me refiero es que normalmente el cuerpo está acostumbrado a que acumula ciertos tóxicos como el ácido úrico, como lo vemos en algunos pacientes con enfermedad de gota, o ácido láctico. Entonces el Ganoderma ayuda precisamente a la eliminación de este tipo de toxinas. Y pues eso tiene un efecto en la modulación de la tensión arterial, pero también a largo plazo, y ahorita ya les digo a qué me refiero. Entonces, sin duda alguna, la propiedad más benevolente que tiene el Ganoderma lucidum son sus 154 antioxidantes, el cual permite que haya esa regulación entre los radicales libres y pues no se genere ese estrés oxidativo y por tanto daño de los órganos blancos, y por ende causa, como dice, beneficios ante la prevención de todas estas comorbilidades que mencionó acá, que incluye infarto en el cerebro, la producción de migraña, daño gastrointestinales como el síndrome de colon irritable, daño hepático, produce pues muchos beneficios como tal. ¿Qué es importante saber del Ganoderma lucidum? El Ganoderma lucidum también es conocido como un inmunomodulador, es decir, un adaptógeno. ¿Y a qué me refiero con adaptógeno? A que mejora las energías de las células, modula el sistema inmune, como te digo, él lo que hace es que entra al cuerpo, escanea, y cuando lo escanea, identifica si las células inmunes o están bajas o están altas y modula ese sistema, ¿sí? No es que solamente cause aumento de las defensas, no, depende de la situación del paciente. Todos los pacientes tienen una reacción diferente al Ganoderma dependiendo de cada quien, y regula adicionalmente todo el funcionamiento corporal. Cuando hablamos del Ganoderma y el cáncer, entonces lo que les venía diciendo, mejora los síntomas asociados con la radioterapia y la quimioterapia, como el mareo, las náuseas, la fatiga, el insomnio. De hecho, también regula, algunas de la literatura se habla de que ya no se da tanta pérdida del pelo como normalmente se da. Adicionalmente hay disminución del tamaño del tumor. Esto, sobre todo, los artículos lo han evidenciado en el cáncer de próstata y en el cáncer de mama y en el cáncer de colon también. Y no solamente disminuye el tamaño del tumor, sino que adicionalmente detiene el crecimiento y adicionalmente previene la metástasis, porque, pues como quien dice, corta la angiogénesis, es decir, la producción de vasos que nutren, por decirlo así, el cáncer, y como no hay como manera de nutrir ese cáncer, pues obviamente no sigue aumentando la producción de esas células malas. Y pues por ende definitivamente mejora la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué es importante saber? Cómo funciona el Ganoderma lucidum. Entonces, este Ganoderma tiene 5 etapas. ¿Y por qué hago inferencia a este tema en este momento? Hago inferencia porque cuando nosotros le proporcionamos el conocimiento de las bondades de este producto, tenemos que ser consecuentes en el sentido de que si hablamos de un tratamiento como tal, o sea, que vayamos a tratar alguna comorbilidad y no como ente preventivo, la literatura es muy clara y dice que uno más o menos debería darle a un paciente entre 5 a 7 gramos de Ganoderma lucidum, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Y para realmente obtener mejoría en las condiciones de salud, es importante que el paciente, como quien dice, traspase estas 5 etapas. La primera, que es la detección, que más o menos comprende entre 1 y 30 días. La segunda, que es la desintoxicación, es decir, toda la eliminación de esos tóxicos que tenemos o que el cuerpo tiende a acumular, como el ácido úrico, el ácido láctico, entre otros, que más o menos comprende de 1 a 30 semanas, y posteriormente pasa a una etapa de regulación, es decir, donde ya los pacientes comienzan a tener o a sentir los beneficios
del Ganoderma lúcido y pues todas las bondades que tiene esto de regular la tensión, regular la diabetes, ya al siguiente mes y a los 12 meses siguientes. Es decir, mira cuánto en las 3 primeras etapas, ¿cuánto llevamos? Prácticamente 1 año y 6 meses, ¿no? Posterior a eso sigue una etapa que se llama de construcción, que comprende entre los 6 y los 24 meses posteriores, en la cual prácticamente ya el órgano va reparándose, ¿sí?, de todas esas disfunciones con las que venía, y posterior ya entra una etapa de regeneración o rejuvenecimiento, dice mi querido doctor Cepeda, en donde comenzamos ya a tener como una base sólida de los beneficios del ganoderma, y entonces comenzamos a envejecer con estilo. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones de uso? ¿Qué es importante saber? Este hermoso y maravilloso producto entró por el INVIMA, y pues el INVIMA nos dio el aval y la aprobación, pero no como un medicamento, o sea, no es un uso de medicamento acá en Colombia. Si nosotros comenzamos a investigar, este Ganoderma lúcido sí es utilizado como medicamento en China, en Camboya, por ejemplo, de hecho de forma intravenosa, ¿sí?, donde se ha visto mejorías incluso no solamente de cáncer, sino de úlceras diabéticas, pero pues allá. Acá, por el momento, es un suplemento, un superalimento con bastantes propiedades que traen beneficios en la salud y que hay que saberlo utilizar. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que sirve? ¿Ayuda? Ahora bien, ¿qué es lo más importante en estos momentos? Es el testimonio de cada uno. Yo creo que acá, no sé quiénes son invitados acá, y los que ya vienen en el proyecto y ya vienen evidenciando los beneficios del Ganoderma lúcido, podrán darse cuenta de las maravillas y de las bondades reales del Ganoderma lúcido. Mira, más de uno dice sí, es cierto. No hay nada como el testimonio propio de uno, y obviamente los invito, y por eso les saqué a colación PubMed, para que aquí aquellos curiosos que le generen las dudas, igual para eso estamos nosotros también, para resolvérselas, entren a investigar y mirarán las bondades de verdad. Adicionalmente, bueno, en la colación entonces quiero que quede claro, el Ganoderma como tal del sobrecito tipo café tiene un contenido de 90 miligramos en extracto de Ganoderma. El Excellium, que es como el hongo bebé, tiene 425 miligramos, y el Ganoderma ya maduro, que llevó un proceso de 90 días en total, tiene 275 miligramos. Ahora bien, yo que quiero con esta diapositiva dejar claro, los dos no son excluyentes, los dos son cápsulas que de por sí juntos se complementan. ¿Y se complementan por qué? Porque cada una de las propiedades del Ganoderma y del Excellium, o sea, el hongo bebé, tienen componentes diferentes. ¿Y a qué me refiero con componentes diferentes? Por ejemplo, Ganoderma tiene un alto nivel de antioxidantes que ayuda a modular las defensas del cuerpo, es un adaptógeno que contiene alto contenido de fibra de alto peso molecular, que ayuda, por ejemplo, a pacientes con síndrome del colon irritable, a su mayor digestión y a mejorar ese tipo de patologías. Energetiza sin hiperexcitar el cerebro, y adicionalmente pues rejuvenece, y aquí no le gusta rejuvenecer antes. Adicionalmente, el Excellium bebé tiene un contenido alto de germanio orgánico, que pues en los estudios lo que ha demostrado es que el germanio hace que tenga un aumento del oxígeno en las moléculas de la hemoglobina, es decir, que permite que el cuerpo se oxigene de una mejor forma, y por eso es que este tipo de cápsulas, el Excellium, tiene un impacto importante en pacientes con asma, en pacientes con enfermedades obstructivas crónicas,
en pacientes con bronquitis y pues esto en consecuencia de soportar el sistema circulatorio, respiratorio y nervioso, y adicionalmente suministra un alto contenido de vitaminas, minerales y enzimas que pues ayudan también a nivel metabólico. Por otro lado, es importante hablar de la espirulina, que es otro producto que manejamos en GanoExcel. La espirulina es una alga rica en hierro de fácil asimilación, es decir, este producto yo lo recomendaría a los pacientes que presentan anemia. Adicionalmente, dentro de las propiedades que tiene la espirulina es el antienvejecimiento por su alto contenido de betacarotenos y vitamina B12 y de calcio. Adicionalmente ayuda a la regeneración de la flora intestinal, es decir, por ende a todos los pacientes que tienen síndrome de colon irritable o cualquier alteración gastrointestinal, y protege y elimina el hígado y los riñones. Adicionalmente inhibe el apetito para aquellos en diciembre y tiene un alto contenido de proteína, por lo cual la FAO lo considera como un superalimento revolucionario hoy en día. Adicionalmente, cabe en la colación mencionar el Cordyceps, que es otro producto que nosotros manejamos. El Cordyceps es otro tipo de hongo muy conocido también en Asia por sus propiedades y sus propiedades en especial cardioprotectoras, es decir, también regula la tensión arterial, tiene un impacto positivo también a nivel del hígado, a nivel del riñón, ayuda a modular los niveles de glucosa, ayuda a los pacientes que tienen hipotencia, de hecho se conoce como el Viagra del Himalaya, y ayuda como energetizante, aumentando los niveles de ATP. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando aumenta los niveles de ATP, que hace que las células funcionen al 100%, o sea, muy bien. Adicionalmente, este producto tiene propiedades antitumorales, es decir, tiene efectos de protector en la quimioterapia, que era lo que yo mencionaba también con el Ganoderma lucium, hace que las células malas sean más susceptibles a que se destruyan por la quimioterapia y la radioterapia, y protege las células buenas. Adicionalmente tiene propiedades hipolipemiantes, ayuda a la fatiga crónica, ayuda a los pacientes que tienen anemia, es un antioxidante también bastante importante, es un inmunomodulador y se considera que debería consumirse entre 1 a 2 cápsulas 2 veces al día. Ahora bien, el doctor Leao Sunsei, dentro de sus estudios nos aportó más o menos un esquema de desintoxicación, que es una sugerencia, no es algo que tengamos que hacer, porque como lo vengo diciendo, todos los pacientes son diferentes, ¿sí? Y pues dependiendo del paciente es que uno va a adoptar el tipo de manejo que se le inicie a ellos. Entonces, él sugiere que del primer día al tercer día se den 2 cápsulas cada 12 horas de Ganoderma lucium y de Excelium, que el cuarto y al sexto día se den 3 cápsulas cada 12 horas también de Ganoderma y de Excelium, que al séptimo y al noveno día se dé 4 cápsulas cada 12 horas de Ganoderma y Excelium, y ya del 10º día en adelante se dé 2 cápsulas cada 12 horas de los 2 productos, para tener, como quien dice, los beneficios y las bondades en salud del Ganoderma como tal. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros iniciamos este producto, es importante que a todos los consumidores se les deje claro que así como pueden que no presenten absolutamente nada, puede que presenten algo que ya entre nosotros conocemos, que se llama la crisis curativa, ¿sí? Que puede durar, como lo mencionamos anteriormente, entre 1 a 1 mes o incluso posterior a eso. En las otras etapas podría considerarse, y en esos casos los síntomas que se pueden encontrar más prevalentes está el mareo, el dolor de huesos, el malestar digestivo, la erupción en la piel, y en estos casos
Y ahí sí los invito a algo, a que se comprometan con las personas a las que ustedes conviven, como quien dice, a consumir este maravilloso producto y adquirir las bondades de él. Pero háganle seguimiento a estas personas. Y si llegan a presentar algún tipo de síntomas diferentes, no necesitan ser médicos, simplemente hay que reducir la dosis a la mitad y aumentar la ingesta de líquidos. ¿Listo? Lo más importante. ¿Qué contraindicaciones tenemos con el uso del Ganoderma Lución? Realmente, si uno revisa la evidencia, no existe ningún tipo de contraindicaciones. Es más, no existe una dosis tope del Ganoderma Lución. Pero, como lo venía diciendo anteriormente, el Ganoderma Lución entró por el INVIMA, que es nuestro ente regulador en este caso, y por tanto hay que hacerle caso. No se debe que utilizar preferiblemente en pacientes durante gestación, es decir, en embarazo y durante la lactancia materna. Sin embargo, si uno lee la literatura, se habla de que si la paciente venía tomando el Ganoderma Lución previamente, 2 meses previos, no habría ningún problema. ¿Por qué? De hecho, tengo un caso acá, doctor Cepeda, me permitirá, su esposa está actualmente embarazada, toma Ganoderma Lución más o menos de 10 a 12 cápsulas y ya pasamos el segundo modelo. Adicionalmente, otra prevención que tenemos que tener es en los pacientes anticoagulados. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, todo paciente que tenga warfarina, todo paciente que tenga rivaroxaban, todo paciente que tenga pixaban o cualquier tipo de método de anticoagulación, evitar el uso del Ganoderma o tener precaución con ello, porque el Ganoderma tiene un componente que se llama adenosina y ese tiene, como quien dice, el poder antiagregante y por eso puede prolongar los tiempos de coagulación y por ende pues no hay que tener precaución definitivamente con estos pacientes. ¿Listo? Y pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos como fractura de cadera, procedimientos quirúrgicos como de rodilla, trasplante de corazón, nada, hay que suspender también el medicamento al menos unos 3 días antes, 4 o 5 días para ser prudentes. ¿Listo? Y en pacientes con trasplante de órganos, en especial de corazón, riñón, vaso, hígado, debe evitarse el consumo del Ganoderma Lución al menos durante los 6 primeros meses al año, porque pues con el fin de evitar, como quien dice, el rechazo del órgano. Entonces en estos pacientes también hay que evitarlo. Y ya, muchísimas gracias por la atención.